Buenas tardes. Es un placer y un honor para mí estar en la presentación de la última novela de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, en una segunda entrega de un personaje que ya está empezando a sonar mucho en esto de la novela negra, que es Manuela Mauri. Y después de Si esto es una mujer, pues nos ha llegado La forja de un rebelde. Y entonces yo, bueno, no les voy a presentar porque si no me pasaría todo el tiempo hablando y lo que nos interesa es lo que nos cuenten ellos, ¿verdad? Entonces yo va a empezar precisamente con el título, ¿no? Es que suena mucho a Barea, ¿no? Por alguna razón. Ya, ustedes responden como quieran. Hola, muy buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que nuestro personaje, Manuela Mauri, visita esta Feria del Libro y estamos muy contentos y muy ilusionados. La forja de una rebelde, entre otras cosas, nace con un deseo de realizar un homenaje a todos los libros leídos durante la pandemia. Por eso es especialmente bonito para nosotros venir a ferias del libro. Poder venir ya sin restricciones, retomar la presencialidad y retomar el diálogo con los lectores después de 2 años sin poder hacerlo, nos hace especial ilusión. El título. Una de las características de esta serie de la inspectora Manuela Mauri, aparte de que son novelas de ficción y son novelas policíacas, donde ella es la inspectora que está al frente de un grupo que resuelve homicidios, era que en cada libro queríamos hacerle un pequeño homenaje a un escritor importante del siglo XX que por alguna razón nos ha dejado un legado que tanto Lorenzo como yo consideramos que es interesante para hacer una relectura del mismo. En el primer libro de la serie se titulaba Si esto es un hombre, el homenaje fue Si esto es una mujer, el homenaje fue para Primo Levi, que es autor del libro que se titula Si esto es un hombre. Primo Levi fue una víctima del nazismo y contó su experiencia en los campos de concentración. En este segundo libro el homenaje ha sido para Arturo Barea. Arturo Barea es autor de la trilogía La forja de un rebelde. La forja de un rebelde es uno de los grandes libros del siglo XX. Arturo Barea fue víctima del franquismo, tuvo que exiliarse de España, representa una generación que lo perdió todo con el exilio y tuvo que marcharse del país para poder hacer lo que él quería hacer, que era escribir en otro país, ¿no? De alguna manera, un libro que pretendía abordar la pérdida de forma literaria y todas esas pérdidas que hemos sufrido todos de alguna manera durante la pandemia, pensábamos que la figura de Arturo Barea era importante para simbolizar esa pérdida. Almudena Grandes solía decir que la democracia moderna tiene una fuerte deuda con el exilio y era una forma un poco de reconocer esa deuda también y de hacerle un homenaje que está muy presente a lo largo de todo el libro. El deseo nace de abrazar la novela negra con la literatura del siglo XX. No sé si quieres añadir algo. Bueno, buenas tardes también. Me sumo al agradecimiento y a la celebración de Noemí. En mi caso no es la primera vez que estoy en esta feria, pero sí es la primera vez, como ya dice, que venimos con Manuela Mauri. Y a lo que ella ha dicho, pues bueno, yo podría añadir quizá dos ideas, ¿no? Una que nosotros hemos querido construir una novela negra que dialogue con la literatura en su más amplia extensión. A veces hay una concepción un tanto funcional de la novela negra, ¿no? Es decir, como si digamos que lo importante fuera construir una trama criminal, planteársela al lector como una suerte de acertijo y que eso sea un camino más o menos entretenido en pos de una resolución final más o menos asombrosa, ¿no? Y hay quien quizá tiene esa concepción y hay también quien reduce la novela negra a esa especie de caricatura, ¿no? Yo creo en la novela negra como una forma de la literatura y creo en la novela negra como una forma de la literatura que no tiene que renunciar
a ninguno de los recursos del arte literario, ¿no? Probablemente, lo he dicho muchas veces, si yo escribo novela negra es por culpa de una sola persona, ¿no? Que es Raymond Chandler. Raymond Chandler decía, es uno de los grandes autores de la novela negra norteamericana, y decía, entre otras muchas cosas que podría citar aquí esta tarde, todo comienza en la poesía. Y de hecho, cuando uno lee a Raymond Chandler se encuentra innumerables recursos poéticos, desde los títulos de todas sus novelas, que son todos ellos metáforas, ¿no? Bueno, yo escribo estas novelas policíacas con una poeta, yo no lo soy, intenté serlo, pero no valía, y lo descubrí, por fortuna, bastante pronto. Pero que yo no pueda escribir versos que merezca la pena leer no quiere decir que sea insensible a la poesía, y no quiere decir que no sienta que la poesía debe formar parte incluso de la prosa narrativa. Y por tanto, nuestras novelas, tanto las que hago con ella como las que hago en solitario, tratan de buscar esa conexión con la literatura y esa conexión con la poesía. Y desde el principio la policía que hemos planteado, Manuela Mauri, que es una inspectora de homicidios de policía que trabaja en Madrid, pues bueno, como prácticamente todos sus compañeros, el perfil actual del inspector de policía de hoy es el de un titulado universitario que oposita a la policía y se pone a hacer labores policiales, ¿no? Manuela es licenciada en Derecho, pero ha estudiado Historia, con lo que realmente es una persona que tiene una formación humanística y además es una lectora, es una buena lectora, y su relación con los libros también marca su relación y su mirada como policía y su mirada sobre las personas. Entonces estas referencias literarias están imbricadas incluso en el propio carácter de la protagonista, ¿no? Hay quien piensa que los policías no leen nada, ¿no? y que esto es un personaje un tanto estrambótico. Nosotros que conocemos a unos cuantos policías nos hemos encontrado a unos cuantos buenos lectores, ¿no? Y además el que siga un poco la novela negra española actual sabrá que hay unos cuantos policías que no solo son lectores, sino que acaban hasta escribiendo novelas, ¿no? Eso quiere decir que son lectores con bastante intensidad. Bueno, Manuela pues pertenece a esa especie de policías. Y en este caso también, por dar una nota adicional, aparte de lo que comentaba Noemí, esta es una historia en la que hay varios personajes que sienten, como yo creo que lo sentimos todos en algún momento, ¿no? Salvo que estemos muertos, un impulso de rebeldía, ¿no? De rebeldía hacia las cosas que no nos parecen justas, hacia lo que nos parece que no es como debería ser, o a lo que nos parece que podría ser mejor de lo que es, ¿no? Eso es algo que sienten los jóvenes, pero que, bueno, pues cualquier persona que no se muera del todo, ¿no?, por el camino, pues siempre mantiene una llama de rebeldía, ¿no? En esta novela aparecen varios personajes jóvenes que son rebeldes por causa de su juventud, aparecen otros personajes que no son tan jóvenes, pero también han sentido ese impulso de rebeldía. Y hay algo que a mí me interesó siempre mucho de La forja de un rebelde, de la trilogía de Arturo Barea, que utiliza esta palabra precisamente, y además desde el principio el protagonista, que es el propio narrador, cuenta cómo sintió desde muy pequeño ese impulso de rebeldía dentro de él. Algo que a mí siempre me llamó mucho la atención de ese libro es cómo describe de una manera muy completa y muy honesta lo que supone la rebeldía, ¿no? La rebeldía para Arturo Barea, y él lo cuenta con mucha sinceridad, es un impulso en muchos momentos doloroso, incluso autodestructivo. Es decir, trabaja en su contra, ¿no? Y en cierto modo La forja de un rebelde es la historia de cómo un hombre consigue encauzar esa rebeldía que siente desde niño hacia algo constructivo, que en su caso es la creación literaria, y que nos deja pues una de las grandes novelas españolas del siglo XX, ¿no? Una novela fundamental para entender la España contemporánea y que finalmente es una dirección constructiva y creativa en la que se sublima la rebeldía de Arturo Barea, ¿no? Aquí hay otros rebeldes, otras rebeldes, además, porque hay varias mujeres rebeldes, y bueno, pues no todas, ¿no?, consiguen encauzar esto en esa dirección constructiva. Sí, fíjate, el Chandler, ¿no?, que es un poco la referencia de nosotros. Ayer hablábamos de eso, ustedes eran más listos que yo, eligieron una inspectora de policía y unos miembros de la Guardia Civil. Yo elegí un detective y aquí estoy como, así me va. Entonces es más complicado, ¿no? Pero me interesaba otra cosa también lo hablábamos ayer, de escribir en la pandemia
sobre la pandemia a partir de la pandemia, porque era lo que decíamos, sonaba complicado, ¿no? Es decir, hacer una novela negra en el momento justo de confinamiento y pandemia sonaba complicado. A mí me pareció que ustedes lo han resuelto muy bien. La historia, no puedes desvelar la historia, empieza pues en un doble crimen, y bueno, ya lo verán. No les voy a contar porque lo bueno que tienen estas cosas es que no puedes leer mucho. Entonces, pero sí lo que está alrededor, y lo que está alrededor es justo lo que vivimos hace poco, todos. Es decir, el confinamiento, estar con una relación, estas relaciones que normalmente pues cada uno trabaja en su sitio y se ven poco de buenas, estamos 3 meses juntos, con los niños, con las condiciones adolescentes, es decir, era complicado y sin embargo ustedes fueron resolviéndolo bien. ¿Era más difícil o más fácil plantear una historia policíaca como la que ustedes plantean en La forja de una rebelde justo en ese momento de confinamiento y pandemia? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta. El tiempo de la novela comienza en abril de 2020, es decir, el confinamiento, el estado de alarma y cuando estábamos todos encerrados en casa. En esa situación se produce un doble homicidio y nuestra inspectora Manuela Mauri pues, debe intentar resolverlo con todas las complicaciones que suponía realizar una investigación en pandemia en esas circunstancias. Cuando yo comencé a hablar con Lorenzo de la posibilidad de escribir esta novela, yo le pedí 3 cosas. Le pedí que el homenaje literario que hacemos siempre fuera Arturo Barea, por lo que he comentado de la relación con el exilio y todo lo que perdió esa generación que tuvo que marcharse del país. Le pedí que no evitáramos la pandemia. Yo quería abordar la pandemia, tenía mis motivos personales para ello, pero pensaba que era un desafío literario intentar contarlo porque en ese momento no se estaba haciendo y parecía incluso que había un deseo de evitar tratar de forma literaria la pandemia, ¿no? Como que era algo que nos desbordaba y que no estaba llegando a la literatura. Yo quería abordarla. Y también le pedí que, bueno, la novela trata algunos temas difíciles y quería que, para contrarrestar un poco, fuera un pequeño homenaje a todos los libros que hemos leído durante la pandemia. Lorenzo aceptó mis 3 peticiones. Yo no sé decirte si fue fácil, si fue difícil, porque nació de un deseo. Yo sentía la necesidad de abordar literariamente la pandemia. A mí me interesaba la parte emocional. Y me gustaría que los lectores que se acerquen al libro, aparte de ver todas esas dificultades que se van a poder sentir identificadas con muchas, ¿no? Con la dificultad de conciliar la vida profesional con la vida personal en un momento en el que estaban los colegios cerrados, los institutos cerrados, las universidades en casa y la conciliación, que es siempre tan difícil cuando tienes hijos, pues todavía lo fue más, ¿no? Además, hemos sido la primera generación a la que se nos ha pedido, además, que durante muchísimos meses hagamos una labor docente con los niños cuando estaban todos los colegios cerrados, ¿no? Hay un deseo de mostrar todo eso, os podéis sentir identificados en muchas cosas, pero a mí me gustaría que se leyera un poco como una reflexión de todas las cosas. No hemos podido siquiera hacer balance de estos últimos 2 años, de lo que ha supuesto en nuestras vidas, en cómo ha impactado en nosotros algo de estas características. Pues me gustaría que cada uno pudiera hacer una reflexión, ¿no? de qué transformación ha podido causar en él. Y bueno, el desafío era no solo mostrar las complicaciones profesionales que tiene la inspectora, que tiene que hacer salvoconductos para poder interrogar a las personas con las que quiere verse, tiene que hacer entrevistas con mascarilla, tiene que abrir las ventanas, todo eso que hemos vivido nosotros, plasmarlo de forma realista en la literatura, pero también pues su vida personal. Ella tiene hijos y tiene muchas complicaciones para llevar la investigación adelante, pues con sus hijos en casa, como nos ha pasado a todos, y había un deseo de mostrar eso también. Sí, hay razones para evitar la pandemia, ¿no?
cuando lo hablábamos, ¿no? Y veíamos que efectivamente muy poca gente, incluso algunas ficciones que las ficciones que se publicaban a partir del año 20 o eran antes o eran después, ¿no? Es decir, hacían como un salto. Incluso el año 2021 ha conocido un boom de la ficción futurista, ¿no? La ficción ambientada del 2024, 2025 como para evitar la pandemia, ¿no? Y hombre, hay una parte que se entiende, ¿no? A muchas personas les trae, por decirlo coloquialmente, mal rollo, ¿no? Acordarse de cuando, oye, pues a fin de cuentas fuimos todos sometidos, por una buena razón, a arresto domiciliario, ¿no? Es decir, a privación de la libertad ambulatoria y con todo lo que eso supone, ¿no? Pero, por otra parte, o por ejemplo, en la ficción audiovisual, pues uno entiende que eviten la pandemia, ¿no? Porque, claro, un actor actúa con todo el cuerpo, pero fundamentalmente con la cara. Si le tapas la mitad de la cara, pues es que ya el actor queda reducido solo a los ojos, ¿no? Con lo que le está reduciendo mucho la expresividad. Bueno, en la literatura afortunadamente no tenemos esa limitación de la narración audiovisual, pero sí podíamos tener esa otra prevención, ¿no? Oye, a la gente estamos saliendo de esto, lo último que quiere es volver a los tiempos del encierro, ¿no? Pero sin embargo nosotros pensamos, luego hay otra consideración que puedes hacer. En 2021, que fue cuando terminamos nosotros la novela, ¿no? La novela estaba más o menos a mediados de 2021. ¿Tenemos distancia como para hacer un análisis de lo que ha supuesto? Evidentemente no, es decir, es una pregunta que se responde automáticamente, ¿no? Y por tanto la novela no se plantea ese objetivo. No se plantea ser una reflexión literaria sobre las transformaciones sociales, personales, familiares y antropológicas derivadas de una pandemia global. No, sería un disparate, ¿no? Seríamos unos insensatos si pretendiéramos hacer eso. Es una novela en la que se cuenta la vida de unas personas que se dedican a la investigación policial en la pandemia. No es una novela sobre la pandemia, sino en la pandemia. Y lo que hemos intentado es llevar a cabo algo para lo que también sirve la literatura, ¿no? La literatura, aparte de para ese análisis profundo, también sirve, y bueno, pues hay alguien nacido precisamente aquí, ¿no? Que es un ejemplo magnífico de todo eso. También sirve para levantar acta, ¿no? Para levantar acta de las cosas mientras están pasando, antes de que los rastros se borren y las huellas se pierdan, ¿no? Y tomar el pulso en caliente a los hechos y a los detalles y las situaciones, pues tiene su valor, ¿no? Hoy en día, a mí me lo ha comentado muchas veces un historiador especializado en la España contemporánea, con quien tengo cierta relación y amistad, que es Paul Preston. Él siempre dice que el principal material para un historiador de la España contemporánea es Benito Pérez Galdós. Es decir, es que no hay un testimonio más valioso de lo que es el Madrid que él vivió, de lo que es, hay parte de la historia que él escribió, era anterior a él, pero bueno, pudo hablar con personas que habían estado en esos sitios, ¿no? Y entonces dice, vamos, los historiadores de la España contemporánea, si no tuviéramos a Galdós, estaríamos muertos, porque prácticamente él solo levantó esas actas casi notariales, ¿no? Repletas de detalles. Que puede parecer un trabajo humilde, pero luego puede tener un alcance, ¿no? Y es a lo que hemos ido nosotros. Nosotros tuvimos la suerte, tuvimos el mismo destino que la inmensa mayoría de los madrileños, ¿no? Pues vivir 50 días encerrados en nuestra casa y sin salir, nada más que para hacer la compra o para tirar la basura, ¿no? Además, en Madrid la pandemia se vivió de una forma, incluso yo diría que un tanto apocalíptica. No solo porque golpeó muy fuerte en número de enfermos, en número de fallecidos, sino porque una ciudad tan apretada en todos los sentidos, ¿no? Una ciudad que va tan al límite. Tú te pones en Madrid a las 7 de la mañana, ahora mismo mañana, el martes, y ves cómo despierta una especie de bestia con miles de personas moviéndose. Bueno, pues de todo eso de repente a cero, y encima con la ciudad completamente comprometida y bueno, pues eso sin tener siquiera capacidad de incinerar a sus muertos, ¿no? Eso es algo que realmente se vivió en Madrid en términos un tanto apocalípticos, ¿no? Nosotros, como decía Noemí, no queríamos hacer una novela apocalíptica. Queríamos contar cómo en medio de esa situación tan excesiva hay personas que tienen que seguir haciendo lo que hacen. E incluso
los que investigan crímenes, porque es que hubo crímenes. Es que el caso el que contamos en la novela, es decir, un doble asesinato con arma de fuego, 2 personas a las que matan en su casa, eso pasó durante el confinamiento. Nosotros lo hemos ficcionado mucho y no es un trasunto exacto del caso real, pero eso sucedió, ¿no? Y bueno, pues a través de la ficción y a través de la peripecia de esta investigadora, pues tratamos de ver cómo alguien vive, intenta desarrollar su trabajo en esas condiciones tan extremas. Y decía que antes que tuvimos la suerte que, aunque nosotros estábamos encerrados, teníamos amigos precisamente en los 2 oficios de la novela, ¿no? Manuela es policía, su pareja es sanitario de emergencias, y aunque nosotros no podíamos salir, sí que hablábamos casi a diario con personas que estaban haciendo eso. Y personas que entraban en las residencias, y personas que entraban en los domicilios, y personas que se encontraron con el caos, verdaderamente el caos, ¿no? Hay un momento en el que Manuela la llaman de una residencia porque está de guardia y hay una muerte un tanto extraña que alguien dice que puede no ser natural, y la policía tiene que descartarlo, ¿no? Luego la muerte pues resulta ser natural, tampoco destripo mucho de la novela, ¿no? Pero bueno, tiene que entrar, ¿no? Y tiene que entrar con un EPI, y tiene que entrar porque, claro, un policía no puede quedar en la puerta. ¿Qué ha pasado ahí? No, el policía tiene que meterse en la habitación donde ha fallecido la persona para ver si hay algo, ¿no? Y tiene que entrar con el EPI exactamente igual que un sanitario, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasaron durante la pandemia, les pasaron a amigos nuestros, ¿no? Y esa sensación de desconcierto, de caos, yo creo que si no la apuntamos en caliente la podemos perder. Es decir, realmente creo que la reflexión que ya haremos, y terminaremos a lo mejor dentro de 10 años, debería partir sobre la base de que nuestra sociedad, que en general no ha funcionado mal, todo hay que decirlo, sí que hubo aspectos en los que se vio completamente desbordada, completamente superada, sumida en una situación caótica frente a algo que no era absolutamente impredecible. Hay documentos oficiales del Gobierno de España de la primera década de este siglo contemplando como una posible situación una pandemia global con colapso del sistema sanitario, es decir, no era una cosa impredecible, y generó situaciones de caos que además donde más golpearon fue precisamente en los más vulnerables. Y quienes además salieron peor parados, y yo no lo digo esto para hacer aquí un proceso de Nuremberg, ¿no?, sino simplemente para que tomemos conciencia, son precisamente los miembros de las generaciones a las que más les debemos, ¿no?, a los que no pudimos quizá cuidar como habríamos debido. Sí, de verdad, sí, cuando vayan a leerla verán que es cierto que no tiene tufo apocalíptico, no la tiene en ningún momento. Es una reflexión bastante clara, bastante concreta y bastante experimental, ¿no? Es decir, de lo que experimentamos todos en ese momento, y además con algo que creo que en lo que todos compartimos, que es el ponernos en el lugar de las víctimas, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas magníficas de escribir novela negra es ponernos en ese lugar y resolver el caos, ¿no?, o ordenar el caos, ¿no? Esta pregunta que les voy a hacer, porque yo como no soy periodista hago estas preguntas, se la habrán hecho un montón de veces, deben estar hartos, pero me parece interesante porque creo que lo han dejado caer ya en un par de ocasiones, y a mí me llama mucho la atención porque este es un oficio muy solitario, este es uno de los oficios más solitarios que existen. Sin embargo, tú hablabas, Lorenzo, antes de que, claro, ella es poeta y aporta, en la novela aporta y se nota ese lirismo, esa musicalidad. Ella ha dicho, yo le planteé a Lorenzo una serie de requisitos para, es decir, esto de la novela a 4 manos es complejo, insisto, para un oficio tan individual y tan solitario, es extraño. A mí es de las cosas que más me llaman la atención. Entonces la pregunta es lógica, ¿no? Hasta las habrán hecho un montón de veces, pero es lógica. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo nace? Cada uno una parte, los dos juntos, el mismo ordenador, ordenadores distintos. Claro, eso es una pregunta que nos hacemos todos cuando, mira, es que es una novela, esto que llamamos ahora 4 manos, ¿no? Es verdad que nos la han hecho mucho, pero a mí me gusta mucho contestar esta pregunta. Lorenzo y yo hace 10 años que escribimos juntos. No es una moda la que nos hayamos sumado ahora. Hace 10 años que empezamos a hacerlo. Hemos escrito juntos 5 libros
Y de estos 5 libros, pues los 2 últimos son de esta serie de la inspectora Manuela Mauli, que son los que he mencionado, Esto es una mujer y La forja de una rebelde. Hace mucho tiempo que escribimos juntos. Eso quiere decir que hemos rodado la experiencia, hemos hecho muchos ensayos de práctica-error, hemos aprendido juntos, pero para mí lo bonito es que si lo seguimos haciendo quiere decir que nos hace crecer como escritores. Como tú has dicho, cada uno de nosotros tiene su trayectoria individual y cuando tú escribes solo, pues no te tienes que convencer a ti mismo de lo que quieres hacer. Tú sabes lo que quieres hacer y sigues tu camino, y a veces es gratificante, otras veces es muy solitario, y el escribir con otro pues te permite conversar más, te permite compartir algo tan personal como es tu proceso creativo, te permite que esa otra persona te sorprenda. En mi caso, yo soy poeta, no soy en mi trayectoria individual autora de novela negra, por lo que para mí Lorenzo me aporta muchísimo. Yo no podría escribir esta serie sin Lorenzo. Él aporta una experiencia importantísima en la construcción de la investigación. Yo quiero creer que también a mí, has hablado antes, es mujer, es inspectora. Sí, Lorenzo me hizo la propuesta, él, ¿quieres acompañarme conmigo a escribir una novela sobre este personaje? Porque el personaje en principio se lo inventó él en un cuento y después lo desarrollamos en la novela. Si ese personaje hubiera sido un hombre, yo no le hubiera dicho que sí, porque quizá hubiera pensado que yo no tenía nada que aportar. El hecho de que fuera una mujer, de que fuera una mujer de mi edad, de que tuviera 2 hijos, más o menos en edades parecidas a los de mis hijos, hizo que yo me animara a decirle que sí. ¿Por qué? Bueno, pues pensé que podía aportar mi granito de arena al hecho de que fuera una mujer dentro de la novela negra, ayudar con un poco a construir el personaje, de forma que yo no quería que fuera una supermujer, no quería que fuera una superpolicía, no quería que fuera una supermadre, quería que fuera un personaje creíble, con sus aciertos y con sus errores. Explorar la dimensión humana del personaje me apetecía mucho, y explorar esa maternidad en la novela negra también me apetecía mucho. Lorenzo, en su serie de detectives, que seguro que conocéis todos, de Bevilacqua y Chamorro, bueno, él tomó la decisión de que Chamorro no fuera madre. Salgado, que es la otra mujer del equipo, tampoco es madre. Así que pensaba que era muy buena oportunidad para que los dos juntos pudiéramos lanzar otra mirada, ¿no?, durante la novela negra, y plantear el personaje de una mujer, bueno, pues que tenía esa dificultad de hacer un trabajo muy difícil, un trabajo que no tiene horarios, con la conciliación de su maternidad. Cuando yo estuve haciendo unas entrevistas al principio del primer libro con una mujer que estuvo al frente de un grupo de homicidios en Madrid, ella venía como muy recelosa de qué podía contarme y qué no sobre algunos casos reales, y yo me di cuenta de que ella miraba mucho el teléfono. Ese día estábamos comiendo y al final, como ella vio que yo me percataba, me dijo: no, perdóname, es que mi hijo mayor está de colonias, es la primera vez que sale del país, estoy preocupada. Y yo me di cuenta de que a mí lo que me interesaba era eso, era pues contar en una novela que no deja de ser una persona, no deja de ser una mujer que tiene hijos, que está preocupada por sus hijos, y que esos hijos ocupan mucha parte de su tiempo, ¿no? Y mostrarlos en la novela negra, que muchas veces sí que hay personajes, bueno, pues que tienen hijos, pero que salen para coger el teléfono o para hacer algún recado y nada más, no tienen un desarrollo en la trama, y eso era pues quizá lo que a mí me motivaba a que estuviera presente. Es verdad que escribir novelas es un oficio muy solitario y además está compuesto de muchas operaciones complicadas de compartir, ¿no? Es complicado compartir la fase de la fabulación, es complicado compartir la fase del diseño de la historia y de los personajes, y sobre todo es muy complicado compartir la fase final de puesta a punto del texto, porque está basada en una percepción del lenguaje que es muy personal, ¿no? Entonces, bueno, para poder hacer eso en otra persona necesitas de entrada entenderte muy bien, tener un consenso profundo sobre lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer, qué quieres contar, para qué lo quieres contar, quiénes son los personajes, por qué son así. Es decir, que antes de escribir la primera línea siquiera hay que pasarse bastantes meses hablando con otra persona, ¿no? Una vez que todo eso lo tienes más o menos claro, pues bueno, pues también la estructura la tienes que consensuar.
y luego tienes que escribir el texto, y el texto lo tiene que escribir alguien. No nos sentamos los dos ahí al teclado, uno al lado del otro, yo con la parte de la izquierda y ella con la de la derecha. No, 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 cada uno se sienta solo y hay un reparto de, bueno, pues esto va a tener tantos capítulos, tantos trozos, pues oye, haz tú la primera redacción de esto, yo la primera redacción de esto, que además va y viene, quiero decir, tampoco hay capítulos en los que están en las manos de los dos, pues qué sé yo, que nos hemos repartido incluso en un capítulo de 10 páginas, a veces hay 2 o 3 escenas, ¿no? Pues dependiendo, ¿no? Entonces siempre hay alguien que hace la primera redacción y la hace solo, ¿eh? Y cada uno en su lado, no escribir con alguien que te está mirando es muy, muy incómodo, ¿no? Entonces, bueno, luego te lo tienes que intercambiar y al final hay que todo eso acordarlo, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues yo creo que el truco es relativamente sencillo en el fondo y es lo que nos permite a los seres humanos hacer lo que nos ha convertido en lo que somos, que es labores colaborativas complejas. Los seres humanos hemos hecho lo que hemos hecho, desde las barbaridades que hemos hecho, como tirar una bomba atómica, o 2, perdón, encima de gente, hasta llegar a la Luna, porque somos una especie que está capacitada para colaborar en labores complejas con otros seres humanos, cosa que otras especies tienen en medida muy limitada, ¿no? No es que otras no la tengan, pero nadie la tiene como nosotros, ¿no? Porque tenemos el lenguaje que nos permite convertir esa interacción social en, bueno, pues en una coincidencia profunda de objetivos y de recursos y de estrategias, ¿no? Y bueno, pues llevarlo ahí. ¿Y cómo se hace eso? Pues primero, hombre, hace falta confianza. Hace falta confiar en el otro y sentir que el otro confía en ti. Si no, estarías agarrotado ante la primera línea y no serías capaz de avanzar, ¿no? Luego hace falta respeto. Hace falta respeto, bueno, pues que tú respetes al otro y sientas que el otro también te respeta, ¿no? A la hora de... Porque luego hay que arriesgar, no se puede quedar uno ahí en la... reservándose todo el rato, ¿no? En el arte hay que arriesgar y, bueno, pues tienes que estar con alguien que sientas que respeta lo que vas a hacer. Y luego, pues, hace falta una capacidad de negociación, porque por supuesto, por mucha confianza que haya, por mucho respeto que haya, por mucho entendimiento previo que haya, siempre llega ese momento en el que alguien dice, oye, pues este adjetivo que has puesto aquí es que a mí no me gusta nada. Y entonces hay que encontrar otro, pero no el que me guste a mí a costa del tuyo, sino otro que podamos suscribir los dos, ¿no? Y yo creo que eso quizás es lo más interesante, porque al final generas una dinámica en la que en las novelas aparece al final un escritor que no es ni uno ni otro, que es una voz intermedia, ¿no? Porque no debe ser ni la voz de uno ni la voz del otro, y donde de repente en una novela que firmas tú, pues aparecen cosas que a ti no se te habrían ocurrido y que sin embargo te parecen buenas. Y te parecen buenas y a veces te parecen hasta lo mejor o de lo mejor de la novela, ¿no? Yo hay un ejemplo que pongo siempre con esta novela, que como no destripa nada de la trama, lo puedo decir, ¿no? Noemí, en un momento determinado, en un trozo que estaba escribiendo ella, bueno, pues le vino la intuición y me lo propuso y lo planteó. Y yo me lo encontré leyéndolo, no lo habíamos comentado antes, ¿no? Pues se le ocurrió que una policía a la que le acaban de encargar un caso complicado, que encima tiene que resolver con un equipo mermado, porque tiene a una de las mujeres de baja de maternidad y a uno de los inspectores de baja por COVID, que encima se acaba de pelear con su pareja, que se ha peleado con su hijo mayor, que ha colocado a su hijo pequeño como ha podido con la prima de su pareja, que es la única que tiene disponible para que se lo cuide. Bueno, pues en medio de todo eso, cuando va a ver a su inspector jefe a contarle todo, ¿no? Ya con todo ese mundo encima, ella es inmanejable en una ciudad confinada, yendo por autopistas vacías y demás, pues se da cuenta que no tiene gasolina para repostar, de repente dice, uy, tengo que ir al baño, va al baño y se da cuenta de que además de todo lo demás que tiene encima, tiene un problema ginecológico serio y tiene que buscar en un Madrid reventado por el COVID cuál es el hospital que atiende urgencias ginecológicas, porque no todos atienden urgencias ginecológicas. Y durante toda la investigación ella tiene que estar atendiendo eso. Oye, a mí ni en 500 vidas se me habría ocurrido esto, sinceramente. Pero cuando lo leí, bueno, pues el que lea la novela verá, eso está jugado durante toda la novela hasta el final, porque es un elemento de humanización, es decir, es un elemento de que veamos que es una mujer, que no es un hombre con nombre de mujer o no es una mujer que intenta competir como superheroína policial para ser el mejor policía de toda la comisaría, sino que es una mujer de carne y hueso que, entre otras cosas, tiene que ir al ginecólogo. Eso es de agradecer y también lo verán ustedes, porque
El personaje. El personaje está, a mí me parece que es una de las cosas que está mejor tratado en la novela. Porque ya está un poco uno harto de ver personajes femeninos que beben más que Philip Marlowe y escupen y hablan peor que Sam Spade y hacen las mismas cosas machistas, pero al contrario que los personajes clásicos de la novela negra. Entonces, esa humanización del personaje es muy de agradecer. Verán ustedes en Manuela Mauri una mujer verosímil, ¿no? Es decir, como tantas, como todas, por supuesto con sus problemas, su responsabilidad que la tiene y todo eso. Entonces yo creo que es una de las claves que a mí me parece que atrapan mucho al lector. Bueno, atrapan mucho al lector a los que nos gusta eso. Si lo que estás esperando es otra cosa, pues a lo mejor le van a parecer muy sosa, pero no, creo que lo van a encontrar bien ahí. Hay también otra de las cuestiones que tiene que ver un poco con lo de antes, de las 4 manos. Ahora tiene otra cosa de las que también resulta compleja y curiosa, ¿no? Porque esa especie de Jekyll y Hyde que ustedes llevan, porque las otras cosas que han hecho a 4 manos son novelas infantiles. Entonces, esa sensación, esa capacidad para saltar, a mí me parece igual de mágica y fascinante, ¿no? Esa capacidad de saltar de una novela infantil a una novela negra, ¿no? Es decir, pasamos de una... yo cuando empecé a leerla dije, esto de la madrastra me va a traer un toque de literatura infantil, después ya fue para otro lado, ¿no? Pero eso, ¿no? Es decir, ese juego de lo complicado que resulta saltar de un lado al otro del espectro, desde la infantil con el juego ingenuo, lúdico, hasta la novela negra. Y añado otra cosa porque creo que para que ya ustedes ya saben. Seguro que, bueno, estamos ya bastante, no hartos, pero sí nos lo repiten mucho. Otra vez novela negra. Ustedes no tienen otra cosa que escribir, ¿no? Y estamos toda la vida justificándonos con esto, ¿no? Entonces yo la pregunta también va por ahí. ¿Por qué novela negra? O sea, ¿qué es lo que podemos decir? ¿De qué nos vale? O sea, ¿cómo le explicamos a la gente que esto nos sirve para contar a lo mejor lo que queremos contar? ¿Por qué novela negra? Entonces es una pregunta doble, ¿no? El Jekyll y Hyde del infantil y juvenil, lo siento, me he liado con esto. Yo no soy periodista. Entonces es esa pregunta por un lado y la otra es ¿por qué novela negra? Porque es lo que nos consulta constantemente, ¿no? Bueno, el paso en mi caso no ha sido rápido. Nosotros empezamos a escribir hace 10 años novelas juveniles, que tenemos un par escritas a 4 manos. Y bueno, cuando Lorenzo me hizo esa propuesta yo sentí un poco de vértigo porque yo en mi trayectoria individual soy poeta y quizá la novela juvenil en ese momento me pareció más fácil para ese primer experimento a 4 manos. Nosotros tenemos 4 hijos en total, somos una familia reconstituida y en su momento esas novelas juveniles yo me las planteé como un diálogo con nuestros hijos mayores. Quizá trataban algún tema que a mí me interesaba o algo que me habían inspirado ellos y me resultó más fácil ese paso. Es decir, ha sido en mi caso un salto progresivo. Cuando Lorenzo me hizo la primera propuesta para escribir una novela negra que fue muy libre, en un juego literario que nos propusieron, en el que nosotros hicimos el primer libro y creamos el personaje, que era una detective, pero que iba muy por su cuenta, y después esa serie la iban a seguir otros autores, el hecho de que fuera también muy libre y que fuera una novelita muy corta hizo que, bueno, pues me animara. Para mí el verdadero desafío fue cuando Lorenzo me invitó a hacer el que él creó el cuento de la inspectora Manuela Mauri y me dijo, vamos a intentar hacer una novela negra clásica con todas las reglas del género negro, una novela más extensa. Eso para mí fue un desafío, era un proyecto importante. A mí me apetecía, por esto que hemos estado hablando de los estereotipos de los personajes, ya tenía experiencia previa de cosas anteriores y pensaba que bueno, yo en la construcción y en la dimensión humana de ese personaje podía aportar. Me dio un poco de vértigo, sentí que me tiraba un poco a la piscina en este ejercicio literario de hacerlo pues, más ambicioso
Y 4 años después estoy muy contenta de haber querido dar el paso. Me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas sobre la novela negra. Por ejemplo, que quizá no es tan extraño ese vínculo entre la poesía y la novela negra. Manuel Vázquez Montalbán era poeta, Chandler, a quien hemos nombrado tanto, era poeta, Agatha Christie, a quien se le hace un homenaje en la novela, también era poeta, escribió 2 libros de poesía. Muchos autores de género negro han escrito también poesía y eso quiere decir que hay temas comunes, que hay una conexión ahí. En mi caso ha sido, bueno, un aprendizaje progresivo del que he aprendido muchísimo, del que he aprendido a ver la literatura como algo compartido, no solo del autor con los lectores, sino también en una conversación con otros autores. ¿Por qué género negro? Yo soy poeta, no soy especialista en género negro. Creo que el género negro es muy flexible. La pandemia llegó, por ejemplo, muy rápido a la poesía, porque por redes se podía compartir de forma muy rápida, pero después el escenario al que ha llegado también más rápido ha sido a la novela negra, ¿no? Creo que es flexible, los últimos años ha permitido que se pueda mezclar la novela negra con otros géneros, con tema mitológico, con tema de fenómeno paranormal, incluso hay mezcla de novela negra y novela histórica. Y esa flexibilidad del género me parece que es muy sana, que permite muchos libros diferentes, mucha variedad, que aporta mucha diversidad y que eso puede hacer que llegue a un número más amplio de lectores. A mí, si me preguntaran por qué escribo novelas, yo creo que la razón principal o lo que más me atrae de escribir novelas es la posibilidad de meterme en zapatos que no son los míos. Por ejemplo, yo no he escrito jamás una novela de abogados. Fui abogado 12 años, no tengo ninguna necesidad de prorrogar en la ficción esa experiencia, ¿no? Solo he escrito una novela de escritores y los escritores están en un plano muy secundario en esa novela, ¿no? Realmente los protagonistas son otros. Y a mí lo que me gusta es esa posibilidad de salirme de mis zapatos, meterme en otros y tratar de ver la realidad como la ven otras personas, ¿no? Yo no soy policía, yo no soy guardia civil, yo no soy una chica de 15 años de Getafe, ¿no? Como las que protagonizan algunas de mis novelas juveniles. Eso es lo que a mí me apetece realmente de escribir novelas, ¿no? Y en esa variedad también está para mí el gusto o la atracción por la ficción. Estaba yo ahora pensando mientras escuchaba tu pregunta que en los últimos 12 meses yo he enviado a las librerías o han llegado a las librerías 3 libros míos. Uno es una historia sobre la revuelta de las comunidades de Castilla contra Carlos V en el siglo XVI. Otra es una novela policíaca ambientada en la pandemia, protagonizada por una inspectora en la España contemporánea. Y el que acaba de llegar son relatos de militares en Irak y Afganistán entre 2002 y 2022. Qué cosas más distintas, más variopintas, ¿no? ¿Qué tiene en común todo esto? ¿Por qué el mismo tipo hace todas estas cosas? Pues porque me parece que todas ellas plantean un ángulo interesante de la realidad en la que vivimos. Además, en mi caso, a mí me gusta trabajar con la realidad próxima. A mí hay muchas cosas que me interesan. O sea, a mí me interesa enormemente la Atenas de Pericles. Cuanto más leo sobre ella, más me interesa. Pero no me veo escribiendo una novela sobre la Atenas de Pericles. Ni soy griego, ni viví hace 25 siglos, ¿no? Lo puedo hacer con un conocimiento remoto, indirecto, de cuarta mano. Sin embargo, bueno, pues sobre Castilla puedo escribir de primera mano, porque soy castellano, ¿no? Aunque aquello pasara hace 500 años. Sobre el Madrid de la pandemia puedo escribir porque es que yo estaba allí. Sobre las operaciones militares en Irak y en Afganistán, pues hombre, no he estado allí en primera persona, pero en Afganistán sí he estado, y he estado con esta gente, ¿no? Tratando de saber quiénes son y qué hacen y por qué hacen lo que hacen. Con lo que me pilla cerca, lo bastante cerca como para que yo me pueda identificar con ellos, ¿no? Y en cuanto a la novela negra, yo creo que a veces se la subestima, o en general se la subestima, en muchos sentidos, pero creo que hay un sentido en el que se la subestima especialmente y que no se toma en cuenta lo que la novela o la ficción criminal ha demostrado suficientemente, ¿no? Sobre todo en el último siglo y medio, ¿no? Que es que
es una herramienta que permite hacer literatura a partir de la contemporaneidad, incluso a partir de la rabiosa contemporaneidad, lo que es muy difícil porque la distancia siempre ayuda, y que es una herramienta que sirve para abordar esa contemporaneidad en dos aspectos que a mí me parecen fundamentales, porque como siempre partes del hecho criminal, el hecho criminal al final es una grieta, es una fisura, es una fractura en la realidad, y es una fractura que tiene tanto que ver con la realidad social como con la condición humana, con lo que al final una buena novela, una buena ficción criminal es una herramienta de análisis literario de la realidad social, pero también de la condición humana. Hay quien dice que la novela negra es la novela social de nuestro tiempo, pero yo diría incluso también que es la novela psicológica de nuestro tiempo, porque se enfrenta a la mente humana cuando toma decisiones en el límite de la moral, en el límite de la piedad, incluso muchas veces en el límite de la humanidad. En nuestro caso, los episodios nacionales de nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, ya hemos terminado porque ahora tienen ellos que firmar y ustedes que ir corriendo a comprar los libros y a firmarlos. Yo quiero agradecerles a los dos el ratito que hemos pasado y a ustedes por venir y a la organización por invitarme a estar, como digo, que para mí es un placer y un honor estar en esta tertulia. Y muchísimas gracias y espero verlos pronto. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Muchas gracias.